He llegado al lugar exacto entre las montañas en donde operó la secta Antares de la Luz aquí en Coyihuay, ocasionando sin duda alguna el hecho más terrible e inhumano que ha ocurrido en la historia de mi país, Chile. Secta quemó viva a una guagua de 3 días. Frente de una guagua al interior de la denominada secta de Antares de la Luz en Coyihuay. Ramón Castillo Gaete, líder de una secta que meses antes había sacrificado a su propio hijo de solo 48 horas de vida, lanzándolo a una hoguera. Amigos, en este momento me encuentro en Quilpué y subiremos a Coyihuay, específicamente las montañas que se ven atrás mío, una cadena de cerros que nos llevarán al lugar específico en donde sucedió uno de los sucesos más oscuros de los que tenga memoria la sociedad chilena, y fue solamente hace 11 años atrás. Me refiero al lugar exacto en donde operó la secta Antares de la Luz. Vamos para allá, hijos de la Pachamama. Y bueno amigos, hasta aquí nomás hemos llegado. Miren, está lleno de polvo porque de verdad el auto ya no alcanza a llegar más arriba. En verdad amigo que me sorprende lo aislado que está el lugar. Y aquí Jotita me dice que quedan aún como 40 minutos caminando, así que dejamos el auto acá. El auto ya no llega más allá, el camino de tierra es bastante aislado y también queda bastante lejos de la civilización. De verdad que me explota la cabeza el saber tan entre medio de los cerros, tan entre medio de las montañas vino a ubicarse esta secta aquí en Quilpué. Pero amigos, antes de llegar arriba, la historia es realmente trágica y también triste. Se remonta al año 2012, cuando se formó una pequeña comunidad privada, a la cual llamaremos secta, la que tiene un líder y muchas personas que siguen a este líder, el cual tiene el poder absoluto sobre el grupo. El líder de esta secta anteriormente había sido músico, por lo que en su carrera artística logró conocer a muchas personas influyentes y en uno de sus viajes a China entró al mundo de la meditación, algo que realmente le cambiaría la vida a él y a un grupo de personas más. Decidió volver a Chile en el año 2009, pero era una persona totalmente distinta, con una mentalidad mucho más espiritual, tanto así que ya no se llamaba por su nombre, sino que se denominaba Antares de la Luz. Fue así como con el tiempo logró convencer a un grupo de jóvenes que lo siguieran. Tenía el arte y el poder del convencimiento y un muy buen carisma. Tanto así que hizo de sus seguidores personas profesionales de la clase social alta, personas de buena situación económica, pero de carencias emocionales que terminarían uniéndose a esta secta llamada Antares de la Luz. Esta secta terminaría haciendo sus ritos y congregaciones en lugares muy alejados de la civilización, escogiendo la comuna de Quilpué, específicamente los cerros de Coyihuay, y específicamente caminaban estos mismos caminos los cuales estoy recorriendo ahora para llegar a un punto que está realmente aislado, alejado de la sociedad, prácticamente a 40 minutos caminando desde donde logró llegar el auto en el que venimos. La historia continúa amigos, y estos son los mismos caminos que tenía que recorrer la secta cada vez que ellos venían a hacer sus rituales a este alejado lugar de la comunidad, espirituales introspectivos, utilizando el ayahuasca, una planta muy ocupada por las tribus en el Amazonas, y las personas quedaban realmente maravillados con los efectos que tenía esta planta. Era una experiencia que nunca antes habían logrado sentir, y bueno, era gracias a su líder que les estaba regalando esta nueva experiencia. La secta con el tiempo continuó creciendo, llegando al punto en el cual su líder llegaba a decir qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo. Los demás participantes solamente obedecían. Lo más irracional viene ahora, y es que el líder espiritual no permitía que nadie estuviese emparejado, pero solamente él podía elegir a cualquiera de las mujeres del grupo. Y lo más ilógico aún es que si en algún momento alguna de estas mujeres quedase embarazada del líder espiritual, ese infante no sería humano, sino que sería obra del demonio. Algo que lamentablemente se materializó en marzo del año 2012. Cuando una de las integrantes del grupo quedó embarazada. Y bueno, la orden era eliminar al anticristo que venía en camino. La verdad es que, déjenme decirles, si me ven transpirado, para que noten un poco la distancia, que hemos avanzado en auto desde Quilpué
1 hora y cuarto aproximadamente hasta donde pudo llegar el auto, y luego caminando a pleno sol, sacamos la cuenta, más de 55 minutos caminando. Y hemos llegado a este punto, caminando y andando en auto por puro cerro, para que de verdad tomen la dimensión en el lugar tan alejado en el que estamos. Amigos, aunque no me crean, ya me empezó a doler la espalda, y no es que me psicosé, es que de verdad se siente que la espalda te duele. Jotita me dice que aquí efectivamente se sienten cosas. Jotita, ya me empezó a doler la espalda a mí. Sí, mira, se siente como ya un ambiente distinto. Yo por mi parte ahora siento ya un nerviosismo y como un poco de tensión, pero como que está aquí en este sector precisamente. Y ya al saber la historia ya sabemos cuál es el motivo quizá de por qué se sienten estas cosas. Klaus, mira, esa casa que está allá era la que existía antiguamente y ahora ya está completamente derrumbada. Pero bueno, amigos, de verdad que no les miento, el sector de verdad que ilumina un ambiente totalmente distinto del que venimos subiendo. Es una sensación de que el dolor de cabeza ya lo tengo, eso es seguro. Unos metros más arriba comenzó el dolor de cabeza y la inquietud en la espalda. Quiero que antes de entrar justamente donde está la casa, donde se hacían estos rituales, entremos con el mayor de los respetos, y debo terminarles la historia para que sepan qué fue exactamente lo terrible que sucedió en este lugar. La secta creía en el calendario maya, por lo cual creían que el mundo se acabaría el 21 de diciembre del año 2012, y es aquí donde ocurre lo más terrible de todo. Se acercaba diciembre del año 2012 y el bebé, que había sido concebido en marzo, ya estaba pronto a nacer. Pero para Antares de la Luz, quien era su padre, el bebé que estaba dentro de esta mujer era realmente el anticristo. Por lo que una de esas noches y en presencia del grupo decidieron poner fin a la corta vida del bebé. De una forma realmente inhumana e irracional. De verdad, algo que no cabe en la mente, yo creo que de ninguna persona en este planeta. Algo que no tiene justificación en ninguna parte del mundo, decidieron dejar el bebé en la hoguera. Wow, amigos, de verdad que el lugar aquí está realmente destruido hoy en día. Este era el lugar exacto en donde hacía sus congregaciones la secta de Coyihuay, más conocida como Antares de la Luz. Quizás muchas personas de Chile vieron las noticias aquel año y este muro es precisamente el que salía en las noticias, el muro de la casa, un muro de greda, el cual hoy en día está totalmente destruido. Algo con lo que quiero ser muy claro es que muchas personas le llaman la secta de Coyihuay, pero la verdad es que la secta es Antares de la Luz. La gente de Coyihuay muchas veces se ve afectada al que la gente en todo Chile asocie Coyihuay con el tema de las sectas. Esta fue una secta que ni siquiera era de Coyihuay y vino a este lugar solamente a hacer sus ritos y atrocidades. Klaus, dijiste muro, pero el único muro que queda acá, como en pie para poder revisar, queda un poco más allá, mira, justamente tapado detrás de esa rama que está ahí. Aquí, Klaus, te puedes imaginar más bien cómo estaba construida en su totalidad esta casa, viendo este muro. Verdad, este es el muro original, amigos. Y yo recuerdo las noticias cuando la PDI estaba en este lugar, cuando salía tanto en las noticias. Es lo único que hay en pie aquí alrededor. Yo creo que a metros o a kilómetros está en medio de la nada. Como les dije, nos demoramos bastante en llegar acá y es la única construcción que existe en las alturas de este cerro. Bueno, amigos, la casa que existía en este lugar hoy en día está totalmente destruida y por lo que investigué, la destrucción se debió a que se realizó este año una serie sobre este suceso. Mira, Klaus, está ese muro ahí como de piedra, que ya ahora está como más bajo, pero a lo mejor en su tiempo era un poco más grande. Y no sé, debe ser como que cercaba esto, como que dividía esta parte del cerro. Sí, amigos, miren, como se pueden dar cuenta, existe un muro de piedra, pero encima del muro un alambrado. Quizás todo el sector estaba rodeado de alambres y me doy cuenta que hasta allá sigue el alambre. Quizás para tener mayor privacidad, que en verdad, amigos, créanme que yo creo que hay un 99% de seguridad que no va a venir nadie a este lugar. Está muy, pero muy alejado del punto más alejado que existe de Quilpué. De verdad, me impresiona. Y Klaus, para serte sincero, este sector se siente la negatividad, se siente una tristeza, una angustia bien grande. Yo no sé si tú en este minuto estás sintiendo eso, que el pasar por aquí ya es algo totalmente distinto cuando veníamos subiendo. Y el conocer la historia, de verdad, a mí a veces, bueno, a mí en este minuto como que ni siquiera me dan ganas de acercarme al lugar, tal y como lo hice en mi video. No pude grabar a mis amplias, sino que simplemente rodeaba este lugar y trataba de contar la historia como podía.
Fue una noticia muy importante en todo Chile que dio la vuelta al mundo y este año precisamente una serie se encargará de llevar a la pantalla grande lo que sucedió en este lugar. Y bueno amigos, siéndoles sincero, de verdad que da pena, da una sensación interna que no puedo describir. Saber que en el agujero que se encuentra allí lanzaron a una criatura de solamente 2 días, un alma totalmente inocente. Estamos hablando de un sacrificio humano hace menos de 10 años. O sea, como humanidad realmente no hemos aprendido absolutamente nada. Amigos, realmente no sé cómo describir esto, no tengo palabras. Es una pena inmensa saber la historia de lo que sucedió en este lugar. Según ellos era para salvar el mundo y siento que si el mundo se acaba nomás con mentes enfermas como lo que sucedió. Realmente pienso que merecemos que se acabe, merecemos. ¿En qué mente humana cabe lanzar tu propio hijo de 2 días de nacido a la hoguera? De verdad que no sé, me dan ganas de irme del lugar, de verdad. La sensación que se vive aquí no la había sentido en ningún otro lugar. Es impresionante. Y bueno amigos, el lugar, la verdad es que da bastante miedo estar aquí. Amigos, la verdad es que el lugar está tal cual. Ese es el preciso agujero que tuvieron que excavar la PDI para poder encontrar a la pequeña criatura. Y por acá tenemos uno de los puntos en los cuales se hacían los rituales de esta secta. Miren, por acá tenemos una olla totalmente antigua que lo más probable y es lógico que sea de la misma secta en aquella época, ya que estamos en medio de la nada y es imposible de que alguien venga justo acá con una olla. Sí o sí, todo lo que encontremos en este lugar son las cosas que ocupaban las personas en aquella época. Todos los integrantes de la secta terminaron siendo formalizados en Quilpué. Algunos se entregaron, otros fueron capturados, a excepción del líder que se dio a la fuga. Esto fue realmente noticia nacional y no es para menos. Se trataba de un sacrificio humano en pleno siglo XXI y quizás el primero en la historia de Chile. Es así como llega mayo del año 2013 y Antares de la Luz termina acabando con su vida en Cusco, Perú. Y ahora viene algo realmente irracional también, y es que la pena más dura que recibió acá en Chile la madre del bebé fue de 5 años. Los demás integrantes del grupo no recibieron ninguna pena y quedaron totalmente libres. Y lamentablemente los más afectados fueron los vecinos de Coyihuay, a los cuales se les terminó asociando con sectas, siendo que ellos no tienen la culpa, simplemente un grupo ajeno vino a hacer una secta a este lugar. Ahora quería darle las gracias a Jotita por haberme traído hasta este lugar. Muchas gracias Jotita. Tiene un buen canal para que vayan a verlo, se los voy a dejar por acá arriba. Sube contenido muy similar al mío y es una buena persona. Les recomiendo que vayan y se suscriban a su canal, y gracias a él puedo documentar la historia tan triste y trágica en este lugar. Así es, Klaus, también gracias a ti por haber permitido, primero aceptado la invitación y para que ustedes también hayan conocido esta terrible historia. Y si me ven mirando para allá es porque precisamente ahí es en donde se encuentra este agujero que marcó este cerro de acá de Coyihuay. Así que muy lamentable, muy tenso el lugar. Y nada, Klaus, espero, no sé qué sentiste, si tomaste alguna... ¿Sientes algo en este minuto? Porque lo que yo siento un poco de nerviosismo. Yo, nerviosismo, pena, angustia, como que quedó atrapado en el lugar. Pero lo más impresionante es que solamente en este lugar, como les dije, 50 minutos caminando por el cerro. Y antes que Jotita me dijera que ya estábamos en el lugar, ya sentía los hombros pesados, ya sentía el dolor de cabeza que hasta este momento lo tengo. De verdad que es una de las zonas cargadas, pero no cargada tan paranormalmente, sino que con más pena y angustia en la que he estado. Bueno, no olviden suscribirse, es totalmente gratis. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.